¿Se ve? Sí, profe, se ve. Perfecto. Yo me voy a silenciar y voy a apagar la cámara, que así anda mejor. Buenos días, vamos a hacer un video respecto del uso de la mesa Mayo, de la distribución de la mesa Mayo, de las funciones del arsenalero a través de una cirugía demostrativa de baja complejidad, como por ejemplo una ovariohisterectomía. Nuestra mesa Mayo corresponde a una mesa, como el nombre lo indica, que ya está estéril, está con paño de campo. Dicho sea de paso, yo ya estoy vestido, estoy estéril. La esterilidad va desde la cabeza, mentón, hasta la cintura. Por lo tanto, este es el rango de esterilidad que tiene, ¿cierto?, el arsenalero y el médico cirujano. No podemos bajar las manos, no podemos hacer movimientos violentos, no nos podemos acomodar la mascarilla, acomodar la cofia, desde que ya estamos estériles. Guantes calzados, ¿cierto? Y en este minuto ahora vamos a proceder a distribuir los instrumentos en la mesa Mayo de la forma más adecuada. La mesa Mayo es el campo estéril, por lo tanto, nuestro pabellonero no puede ingresar con el instrumental a pasar, ¿cierto?, hacia la mesa Mayo, de esta forma. Esto está equivocado, es erróneo, porque él ingresó al campo. Por lo tanto, nosotros salimos del campo quirúrgico, tomamos el instrumental, la caja, y la dejamos en la mesa Mayo. Para seguir recibiendo más instrumental, ¿cierto?, es importante que lo tomemos con una pinza. En este caso voy a usar una pinza Kelly para tomar, por ejemplo, la gasa, material de sutura, en este caso no absorbible, material de sutura absorbible, Penrose, eventualmente. Todo esto depende del tipo de cirugía que vamos a realizar. Es importante que la mesa Mayo y el instrumental esté preparado para todas las complejidades y situaciones inesperadas dentro de una cirugía. Una sonda para drenaje. ¿Ok? Dicho esto, tomamos nuestra mesa Mayo y vamos a proceder a abrir el instrumental y empezar a indicar cada uno de ellos. Pinzas de Badhouse o pinzas de campo que utilizamos para fijar el paño de campo a la piel del paciente, al menos 4. Separadores mecánicos de Faraday para exponer el campo quirúrgico si es necesario, al menos 2. Para hemostasia utilizamos pinzas Kelly recta. La característica es que su rama presenta estriaciones solamente en la parte distal, una recta y una curva para hemostasia de vasos sanguíneos de pequeño calibre. Pinzas Halsted o Mosquito, al menos 4, 2 rectas y 2 curvas. La característica de estas pinzas es que presentan sus ramas dentadas transversalmente y la utilizamos para hemostasia de capilares, con tijeras para disección, 4 en este caso, 2 tijeras Mayo, recta, curva, utilizada fundamentalmente, además de la disección, para el corte de tejidos blandos como músculos, tendones y eventualmente, si no presentamos, una tijera estándar para el corte de sutura. Y en el caso de las tijeras Metzenbaum, para disección exclusiva y además para el corte de tejidos blandos muy delicados, como por ejemplo mucosas, ¿cierto?, alguna serosa.
Otra pinza para prevención, una pinza de Coger. La característica es que presenta toda su rama con estriaciones y la punta con diente de ratón. Esta pinza también puede ser utilizada para una anastasis de un vaso sanguíneo de mayor calibre durante la cirugía. También para prevención y exposición de tejido está la pinza Alice, cuya característica es que su punta se presenta dentada y con ella podemos tomar tejidos y exponerlos. Continuamos con pinzas de disección. Vamos a presentar 4 pinzas. La pinza de disección clásica, una pinza anatómica y una pinza de ratón, también conocida como pinza de mano izquierda. Y si queremos hacer disección de tejidos más finos, utilizamos las pinzas Adson, que presentan sus ramas mucho más delgadas, ¿cierto?, para una disección fina. En la sección de la diéresis tenemos 2 tipos de mango de bisturí, número 4 y número 3. Nuestra caja quirúrgica la podemos utilizar para dejar la gasa. Y finalmente, en la distribución de la mesa Mayo, los instrumentos para síntesis que corresponden fundamentalmente a los portagujas Mayo, Hegar, el portagujas clásico, ¿ok?, y una tijera estándar, utilizada para, por ejemplo, cortar la sutura, cortar el paño de campo. Una vez armada nuestra mesa Mayo, debemos tener algunas consideraciones. Importante señalar que el desempeño del arsenalero tiene que ir un paso más adelante que el cirujano. Debe conocer el tipo de cirugía que se está realizando y debe tener un conocimiento anatómico de la misma. Cuando comenzamos con la cirugía, nos van a solicitar inicialmente el bisturí. Para ello, tomamos nuestro mango de bisturí, nuestro portagujas, nos presentan la hoja del bisturí. Nos fijamos, tomamos la hoja no por el filo para no dañarlo, lo acercamos, lo podemos fijar ahí, observen, y se introduce. Queda puesto y queda cargado el bisturí. Para entregarle al cirujano el bisturí, lo tomamos siempre con el mango y se lo pasamos directamente a él tocando su palma para que él cierre la mano y lo utilice. Del mismo modo, cuando él ya lo utilizó, nos va a entregar a nosotros el bisturí, lo tomamos y lo introducimos. Terminada la cirugía, debemos descargar nuestro mango de bisturí y para ello invertimos, tomamos el portaguja, mordemos mirando siempre hacia abajo y sacamos nuestra hoja de bisturí. Otras consideraciones importantes que debe tener el arsenalero corresponde a cargar el portaguja. Tomamos nuestro portaguja con el dedo anular, el índice y el dedo pulgar para dar mejor dirección y firmeza al manejo del instrumental. Abrimos el material de sutura. Se expone, fíjense, la aguja. Es importante que la aguja debe ser tomada desde el cuerpo, es decir, desde el centro, y jamás desde la punta, para no dañar el filo de la aguja al minuto de su utilización. Y dejamos el portagujas cargado. Cuando lo solicite el cirujano, tomamos nuestro portagujas y lo presentamos de esta forma al cirujano, junto con la sutura. Al momento de finalizar la operación de síntesis, él nos va a entregar el portagujas y lo recibimos de la misma forma. ¿Ok? Lo podemos descargar, dejamos acá y el material restante se va al desecho cortopunzante. Seguimos con las consideraciones de la mesa Mayo. Cuando se ocupa el instrumental, claramente este se puede ensuciar con fluidos orgánicos y por lo tanto cuando recibimos el instrumental de vuelta,
este caso esta tijera, la tomamos y la podemos limpiar con la gasa. Y la dejamos nuevamente en el mismo lugar donde estaba en un principio, guardamos la gasa y así tenemos nuestra mesa mayo ordenada. Una consideración muy importante se refiere al material de hemostasia, como por ejemplo la gasa. Siempre debemos tener presente cuántas gasas nos van a entregar. En este caso, 1, 2, 3, 4 y 5 gasas. Estas gasas van a ser ocupadas durante el procedimiento y el cirujano debe indicar claramente que está utilizando una gasa en cavidad para yo tener presente, como arsenalero, que me falta una gasa. Por lo tanto, al final de la cirugía, una consideración sumamente importante es volver al conteo de las gasas y que coincidan con la cantidad de gasas que nos entregaron. En este caso, además, vamos a dejar una gasa aparte para la limpieza del instrumental. Se utiliza el instrumental y si este se devuelve sucio, lo tomamos, nuestra gasa, lo limpiamos y lo volvemos a incluir en el lugar que corresponde, dejando esta gasa separada de la gasa utilizada directamente en la cirugía. Finalmente, para terminar esta cápsula, es importante recalcar la importancia del número de gasas entregadas. Hay que hacer un conteo al final de la cirugía, hay que revisar el instrumental y como trabajo fundamental de nuestro arsenalero debe incluir todo su material en la caja, lavarlo, secarlo, incluirlo en la caja y dejarlo listo para ser esterilizado en el autoclave. Con esto damos término a este video de arsenalería. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Bien. Bueno, primero, el arsenalero o instrumentista, en Chile se le llama arsenalero o arsenalería, pero en otros países se conoce más bien como instrumentista o instrumentación. Y sí, yo creo que es más preciso hablar de instrumentista o instrumentación, puesto que arsenal o arsenalería tiene otras acepciones según la Real Academia de la Lengua, pero en el fondo pueden ser sinónimos igual. Es aquel integrante del equipo de cirujanos que realiza la transferencia de instrumentos quirúrgicos, y no solo instrumentos quirúrgicos, sino que también materiales quirúrgicos o implantes quirúrgicos al equipo quirúrgico, primer y segundo o tercer cirujano, según sea la necesidad. Esta transferencia siempre debe ser en forma estéril, por supuesto, y la manera de organizar los instrumentos tiene una forma especial, un protocolo que está de alguna manera utilizado. Y entonces, y es en la mesa mayo, así se llama la mesa mayo, como decía el doctor, donde se organiza, donde el arsenalero o instrumentista organiza el arsenal quirúrgico, ¿ya? Siempre vamos a hablar de instrumentos, no son materiales, no son herramientas, ¿ya? Sino que son instrumentos, instrumental quirúrgico. Recuerden que los materiales corresponden a, ejemplo, jeringas, material de sutura, el hilo de sutura es un material, ¿ya? Una aguja es un material que se puede ocupar en un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Y los instrumentos son otra cosa, ¿ya? Instrumentación. Como definición, los instrumentos quirúrgicos se agrupan en dos grandes grupos, ¿ya? Está así, bien en forma macro. Los instrumentos generales y los instrumentos especiales, ¿ya? Los instrumentos generales son aquellos instrumentos que se van a ocupar en cualquier procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, un portaagujas Mayo-Hegar, ¿ya? Portaagujas Mayo-Hegar se va a ocupar en una cirugía de tejido blando, en una cirugía ortopédica,
una neurocirugía, en el procedimiento quirúrgico que sea, lo vamos a tener que ocupar. Y hablo del Mayo Hegar como un ejemplo, porque podría ser el portaguja automático de Matthew, podría ser el portaguja de Olson Hegar, podría ser el de Castro Viejo, entre otros, ¿ya? Pero siempre lo vamos a tener en nuestro set de instrumentos para cualquier procedimiento quirúrgico. Y hay varios más, pero esos son los instrumentos generales. Y los instrumentos especiales son aquellos instrumentos, como dice la palabra, que nos vamos a ocupar especialmente y específicamente para ciertos procedimientos quirúrgicos y no para todos. Ejemplo, el retractor o separador de fino quieto, que es un separador que se usa para cirugía torácica, entonces no tiene sentido, por ejemplo, en una ovariohisterectomía colocarlo, no lo vamos a ocupar. De hecho, las dimensiones de este instrumento son bastante importantes que ni siquiera por lógica ya no sirven. Entonces, y esos son los instrumentos especiales, ¿ya? Un reductor, una pinza de reducción ósea, por ejemplo, lo mismo, para tejido blando no tiene sentido. Entonces esos son los especiales, generales, especiales. Dentro de los instrumentos generales tenemos una clasificación que es la más clásica, hay varias, si buscan en texto ahí podemos encontrar varias. Pero en general tenemos tres grandes grupos dentro de los generales y que son los instrumentos de diéresis, los instrumentos de síntesis y los instrumentos de hemostasis, ¿ya? Los instrumentos de diéresis son aquellos instrumentos con los cuales abrimos tejidos, ¿ya? Los instrumentos de síntesis son aquellos con los cuales cerramos tejidos. Y los instrumentos de hemostasis o hemostasia son aquellos instrumentos con los que controlamos hemorragia o control de la hemostasia. Esos son los tres grandes grupos. En algunos textos, algunos autores agregan otras clasificaciones, como por ejemplo los instrumentos de separación, ¿ya? Como por ejemplo los instrumentos de tracción de tejido o forceps, y también los instrumentos de fijación de campos quirúrgicos, como las pinzas de campo. Pero estas tres clasificaciones que le he nombrado son un poco, a veces las incluyen, a veces no las incluyen. Yo me interesaría que se quedaran con las iniciales, que son de síntesis, diéresis y hemostasis. Esas son las tres grandes clasificaciones de los generales. Ejemplos de cada cual. De síntesis tenemos, ya lo habíamos nombrado, el portagujas Mayo Hegar, la pinza anatómica, la pinza quirúrgica. Son los instrumentos clásicos con los que uno realiza los cierres de tejido mediante un material de sutura. El portaagujas es el instrumento con el cual tomamos la aguja que está con su hilo, su material de sutura incorporado. Y la pinza anatómica es aquella pinza que se veía en el video, ¿cierto? Que no tiene una estructura que se llama diente de ratón. A diferencia de la pinza quirúrgica, que es la que lo tiene. Ahí tenemos ejemplos de síntesis. De diéresis hay varios. El principal es el mango de bisturí, con el que hacemos la incisión primaria, ¿cierto? Y el mango de bisturí se monta a la hoja de bisturí, tiene una manera especial, como se mostró en el video, y se llama mango de bisturí montado. En el caso del portaagujas, cuando se entrega con el material de sutura y se llama portaagujas montado, ¿ya? Y tiene una forma especial de entregarlo. Ya vamos a hablar de cómo se hace la transferencia y la organización en la mesa Mayo. Entonces también tenemos todas las tijeras, obviamente, tijera Mayo, tijera Metzenbaum. La tijera Metzenbaum es con la que vamos a hacer incisiones o cortes en tejidos delgados, delicados, por ejemplo, subcutáneos. Es una tijera muy fina,
Todos estos nombres y los esquemas se los voy a mandar en una presentación, así que no se preocupen, porque obviamente no es difícil explicar a través por online cómo son, pero teniendo la foto ya cambia todo. Lo importante es que con la tijera Metzenbaum nunca vamos a hacer cortes de materiales de sutura. Para eso está la tijera estándar. ¿Ya? La tijera estándar, que también se le llama tijera sutura, con ella es la que vamos a hacer los cortes del material de sutura, ya sea un nylon monofilamento, ya sea un ácido poliglicólico multifilamento, de la medida que sea. Eso siempre hay que tenerlo en claro. Entonces, en un instrumental general, en un juego de instrumental general, siempre tiene que haber una tijera estándar, podría ser curva, recta, o si son las dos mejor aún. Y dentro de otra clasificación de las tijeras estándar está según el extremo de la hoja, que sería roma, aguda o aguda, aguda. Esas son todas las combinaciones que podría tener una tijera estándar. Ya ven que solo la tijera estándar tiene varias clasificaciones. Podríamos tener 6. De hecho, hay 6 tijeras estándar. Curva, recta, y cada una con 3 diferentes tipos de el extremo de la hoja. Por supuesto que cada una, y así todos los instrumentales, tienen una función que está dada según su diseño. Hay una frase, una máxima de Hipócrates que dice que dice más o menos, no es textual, está en la presentación, que dice que cada instrumento tiene un diseño único y un uso único y especial. Entonces, cada instrumento se diseña, se fabrica para un fin específico. Entonces aquí no caben la improvisación. Ocupemos una pinza X, una pinza de tejido para alinear estructuras óseas fracturadas. No. Para eso hay otro tipo de instrumentos. Así que eso es importante también. Y dentro de los instrumentos de hemostasis tenemos aquellas pinzas, obviamente pinzas hemostáticas, que las hay de varios tipos. Les voy a nombrar 2, que son las que generalmente están en todo set de instrumentos quirúrgicos, que son la pinza hemostática Halster y la pinza hemostática Kelly. Halster, en cirugía general ya lo conocieron, William Halster fue el padre de la cirugía moderna, quien desarrolló y enunció los principios básicos quirúrgicos que manejamos hasta el día de hoy. Y Kelly, la pinza hemostática Kelly también fue otro cirujano que trabajó en conjunto con Halster, son contemporáneos. De hecho, si lo buscan, si lo googlean, van a encontrar hasta fotos de Halster y Kelly ahí juntos. Eran amigos aparentemente y de hecho cuando uno hace un procedimiento quirúrgico con un amigo, la verdad es que sale bastante mejor que solo. Yo creo que por eso operaban juntos, Halster y Kelly. Bueno, la pinza hemostática Halster es una pinza que tiene una característica especial, y es que sus ramas, la parte por donde se pinza el vaso sanguíneo, son completamente ranuradas. Y Kelly diseñó otra pinza que, si uno la mira así a ojos sin conocimiento, son iguales, pero las ramas de la pinza Kelly son estriadas hasta la mitad. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, y obviamente que la pinza hemostática Halster está diseñada para poder clampear vasos más precisos, de forma más precisa, y la Kelly está hecha para clampear, se dice clampear también como pinzamiento,
clampeo, viene de clamp, de habla inglesa. Para pinzar un vaso un poco más importante. ¿Ya? Así que existen otras pinzas hemostáticas, por ejemplo la de Cryle, ya la Kocher, existen varias, pero en general las que no pueden faltar, y si se arman ustedes ahora o a futuro, a quienes sigan este camino de la cirugía, que es un área muy hermosa. Personalmente pienso que es la más hermosa de las áreas de la medicina veterinaria, de un pensamiento personal, ¿no? Para nada tomarlo como que es así. Yo lo siento así. Por algo me dediqué a cirugía. Entonces, estábamos ¿en qué estábamos? ¿Se me ayudan? ¿Qué parte? Se me fue el hilo. ¿Están ahí? Cualquier duda me preguntan, ¿no? Si no me contestan, pienso que estoy hablando solo. Cami González, Camila Oyarzún, Claudia Morales, Daniela Espinosa. ¿Están? Sí, profe, acá estoy yo. No tengo pregunta. No tiene pregunta, ya. Ya, entonces estábamos, después de esta laguna mental, estábamos desarrollando lo que eran las pinzas hemostáticas, ¿cierto? Y existen varias más, la Cryle, la Kocher, varias más. Pero esas son las Halsted y Kelly, son las que no pueden faltar en ningún instrumento, ningún set de instrumentos quirúrgicos, ¿ya? Ahí están las clasificaciones. Ahora vamos a hablar acerca de cómo, que esto es re importante, que nunca se pasa, pero es sumamente importante, de cómo están fabricados los instrumentos quirúrgicos. Porque hay algunos más caros, porque hay algunos más baratos, porque hay algunos fabricantes que dan realce a algunas cosas y otros no, etcétera, etcétera. Bueno, los instrumentos quirúrgicos están fabricados de acero inoxidable, ¿ya? No es mucho decir, porque resulta que el acero inoxidable es una aleación de hierro o fierro en alrededor de un 60%, y el resto de los metales consiste en cromo, níquel, carbono, tungsteno, ¿ya? Entre otros. Lo más importante y las variaciones de estas aleaciones son las que hacen la diferencia entre un instrumental y otro. Recuérdense que cada instrumental está fabricado, diseñado para un uso especial. Entonces, si voy a fabricar un instrumental que debe ser cortante, entonces su estructura y su aleación debe ser muy resistente y muy dura para que corte. Incluso hay instrumentos que cortan otros metales, ya como los cortadores de agujas Kirchner o cortadores de alambre ortopédico, suturas de metal, ¿ya? Entonces deben ser resistentes, y en ese caso los fabricantes agregan más proporción de, por ejemplo, carbono, ¿ya? El carbono le da resistencia y dureza al instrumental. Pero si el instrumento debe requerir resistencia a la corrosión, el fabricante agrega porcentajes más altos de cromo, ¿ya? El cromo lo hace ser muy resistente a la corrosión. Y si se requiere, por ejemplo, resistencia, dureza, y además resistente a la corrosión, hablamos, por ejemplo, de tungsteno, y ahí entran otros tipos de metales que son otras aleaciones, y otros metales también nobles, como el titanio, como el vitalio. El vitalio es una marca registrada, que es una aleación especial.
y que son sumamente resistentes, sumamente no interactúan con los tejidos incluso. Y aquí es donde se habla de los biomateriales. Los biomateriales son todos aquellos materiales, obvio, que van a permanecer según técnicas quirúrgicas, según tratamientos quirúrgicos, van a permanecer y van a interactuar en los tejidos. ¿Ya? Esos son los biomateriales. Ahí están los implantes, están los materiales de sutura, hay una serie de biomateriales. Entonces, hay algunos que deben soportar estar dentro del organismo, por ejemplo, los implantes de cadera, o las prótesis de cadera, mejor dicho, los implantes, prótesis de cadera. Deben estar ahí por años. O sea, si supongamos que me tienen que poner una prótesis de cadera, un reemplazo total de cadera a los 20 años, bueno, y si vivo hasta los 100, tiene que permanecer 80 años sin reaccionar, sin oxidarse, sin tener algún grado de corrosión, etc. Por lo tanto, ahí es cuando se ocupan ese tipo de metal. Y los hay, o sea, tiene que ser así. De hecho, las agujas Kirchner o los clavos Steinmann pueden permanecer por años en el organismo sin causar ningún tipo de interacción que implique daño, cambio en la estructura, etc. ¿Ya? De hecho, ahora, obviamente que en perros y en gatos y en otras especies viven menos que el humano. Por lo tanto, menos tiempo van a estar bajo ese tipo de circunstancias. Los instrumentos quirúrgicos deben tener aleaciones y ser fabricados con metales especiales y aleaciones especiales para resistir varios tipos de circunstancias. Primero, los extremos daños que pueden producir los sistemas de esterilización. Porque los instrumentos quirúrgicos los debemos usar estériles. Y métodos de esterilización hay varios, ustedes ya los conocen. Físico, químico, ¿cierto? Y dentro de los físicos tenemos varios, y dentro de los químicos también tenemos varios. Dentro de los físicos existe, por ejemplo, el calor húmedo y el calor seco. Entonces, esto implica que el instrumento, cada vez que lo esterilicemos, va a estar sometido a diferentes tipos de calor, o mejor dicho, diferentes grados, diferentes variaciones de temperatura, 121 grados en el caso del autoclave, diferentes presiones, el autoclave funciona mediante presión, como también humedad. Ya debe resistirlo, porque si no va a resistir un proceso de esterilización, la verdad es que no nos sirve. Entonces, están fabricados también para los procesos, resistir estos procesos, como también resistir la amenaza, entre comillas, que implica exponerlo a los tejidos, a la sangre, a la grasa, ya constantemente, tejido adiposo, tejido muscular, etc. Como también al uso. Y sin duda que también a las variaciones de las características climáticas y atmosféricas. Porque si lo vamos a tener almacenado, por ejemplo, 2 años, y luego de 2 años voy a buscar en mi lugar de almacenamiento de instrumentos, los saco y están todos oxidados, no hay un buen instrumental. No resistió ni siquiera las condiciones atmosféricas. Y puede pasar en lugares húmedos, de alta humedad. Obviamente se va a humedecer el instrumento, y también los cambios de temperatura, etc. Así que tiene que cumplir todos esos requisitos. Por lo tanto, por eso es que las aleaciones son bien especiales. Y por supuesto que los diferentes fabricantes saben de esto y hacen estas aleaciones. Por eso es que tenemos instrumentos bastante económicos, bastante baratos, e instrumentos que tienen una variación de precios con respecto a los más baratos bien importante. ¿Ya? Por supuesto que un instrumento para practicar en seco, podemos comprar un instrumento barato, incluso usado, no hay problema. Pero si uno va a tener un instrumental quirúrgico para el uso de
procedimientos quirúrgicos cotidianos y uno se dedica a eso, es mucho mejor tener un instrumental de buena calidad. Los instrumentos quirúrgicos, hay algunas empresas e industrias que aseguran vida útil de 10 años, siempre y cuando los tratemos bien. O sea, buenas técnicas de lavado que existen, el instrumental también tiene que ser lavado después de ser usado, obvio. Si no tenemos buenas técnicas de lavado, pensando también en el sistema de esterilización, vamos a tener un instrumental muy dañado. Por ejemplo, si no lavamos bien el instrumento con detergentes enzimáticos y hacemos todo el protocolo, que hay protocolos de lavado, no crean que es llegar y cepillar y ya está, así como cuando lavamos un tenedor. Hay protocolos para el lavado que incluyen primero uso de agua de la llave, pero en los siguientes pasos hay que usar agua destilada para que no quede en la superficie minerales, porque los mismos minerales del agua pueden dañar el metal, puede pasar. Entonces hay técnicas, hay protocolos para el lavado instrumental, y si en todos estos pasos no hacemos una buenos cuidados, vamos a tener instrumentos que van a durar mucho menos. Hay un proceso, esto es bien importante también, es bien interesante, hay un proceso industrial que se llama pasivación, con V, con SV y C la última, pasivación. La primera S, la segunda C, SVC, pasivación. La pasivación es un mecanismo mediante el cual, mediante electrolisis, es un proceso más bien, proceso mediante el cual, a través de métodos de electrolisis, se coloca una capa de un óxido de metal sobre el instrumento quirúrgico, sobre la aleación de metal del instrumento. Y esta capa, esta superficie, esta especie de lámina, así como cuando dicen el anillo enchapado en oro, que usan así como una capita, le da algunas características bien especiales al instrumental. Por un lado, le da la terminación, ¿ya? La terminación o acabado que se llama. Y es cuando tenemos instrumentos con terminado o acabado de espejo, otro de ébano o adonizado y otros negros, ¿ya? Negro, así instrumental negro. ¿Por qué? Esto es súper importante porque resulta que hay procedimientos quirúrgicos que se hacen, sobre todo en humanos, cirugía láser. No están usados en medicina veterinaria, pero es cirugía láser. Entonces, si tenemos un instrumental que tiene un acabado de espejo, que es un acabado súper, que refleja la luz, es muy liso, es como un espejo, obvio. Si usamos un instrumento con acabado de espejo en cirugía láser, vamos a tener un reflejo del ángulo luminoso del láser a todos lados, vamos a tener un pabellón así como discoteca. Y eso obviamente no es dañino, ¿ya? Y para eso se ocupan los acabados en negro o de ébano, ¿ya? Negro opaco, porque no refleja la luz del rayo láser. Como también algunos cirujanos le molesta, y esto llama más por un lado de gusto, el reflejo de la lámpara quirúrgica sobre el instrumental de acabado de espejo. Entonces se usan los acabados opacos, ¿ya? Obviamente que el instrumento que resiste más la corrosión y es más fácil de asear, limpiar, es el acabado de espejo, porque es súper liso. En cambio, los acabados de ébano son un poco más rugosos, entonces, no rugosos, pero sí no son lisos así, microscópicamente lisos, como el de espejo, ¿ya? Es algo interesante. Y uno podría decir, bueno, da lo mismo el color, da lo mismo si es brillante o no da lo mismo, ¿ya? Por eso que pueden encontrar y chequearlo, si hay alguno que hace práctica en una clínica,
clínica, se quedan los instrumentos. Algunos son brillantes, otros son mates, son más opacos, etc. Es difícil que encontremos uno de ébano o negro porque es cirugía láser, pero eventualmente lo podemos ocupar no necesariamente en cirugía láser. Eso es con respecto a las aleaciones y las terminaciones y la superficie, etc. Sobre el arsenalero, cómo tiene que disponer el instrumento en la mesa Mayo. En el video veíamos que el doctor, y aquí hay que hacer voy a hacer algunas correcciones en realidad, el doctor ponía las asas hacia adelante o hacia atrás indistintamente. La verdad es que las asas, que son las anillas, ¿ya? Las anillas o anillos por donde uno toma el instrumental, siempre deben estar hacia el equipo quirúrgico, con el fin de que el arsenalero tome el instrumento y lo entregue sin tener que girarlo. Porque el primer cirujano o segundo cirujano coloca la mano y lo recibe con las asas, ¿ya? Y lo toma inmediatamente. Entonces, no es correcto que las asas estén hacia uno, porque de tal modo habría que poner la mano, girar el instrumento, y todo movimiento, como bien lo decía el doctor, todo movimiento extra implica riesgo de contaminación. Eso es súper especial, porque en la vía común da lo mismo que nos movamos un poquito, pero en arsenalería y el equipo quirúrgico debe tener cierto comportamiento que es especial, que hasta en la vía común podría ser medio ridículo, que anda con las manos aquí, qué sé yo. Pero es así. Entonces, todo movimiento extra implica riesgo de contaminación. Por lo tanto, siempre las asas hacia el equipo quirúrgico. Y existen básicamente dos maneras de clasificar el instrumento en la mesa Mayo. Uno es según la clasificación que ya hablamos, diéresis, síntesis, hemostasis, y luego las otras clasificaciones, pinzas de campo, retractores o separadores, y fijación de campo, y algunos otros a este otro lado, al lado derecho. Como implantes, como materiales, lo que sea. Como los apósitos también, que es importante, que lo que se nombraba, que siempre viene en el número de 5, ¿ya? Cuando ustedes compren un pack de apósitos fabricados, siempre van a venir el número de 5, y en algunos centros veterinarios donde hay un departamento de cirugía, el encargado siempre tiene que definir un número de apósitos. Y esto tiene un sentido. O sea, si ocupé 2 packs, no tengo más que 10 apósitos. Y al principio empecé con 10, a la mitad del procedimiento quirúrgico sigo con 10, y al final debo tener los 10. Si no, si termino con 9, ¿dónde quedó el décimo apósito? Probablemente dentro del paciente. Así es que esa es la importancia. Que si tenemos pack con 5, otro con 10, otro con 2, vamos a tener un desorden. Así que siempre el número de apósitos dentro de cada pack debe ser de fijo, y como estandarización y convención, siempre se hacen décimas. Ya sea al comprarlo, o bien cuando uno hace los packs en la clínica y los esteriliza en la clínica, en el autoclave, como fabricación interna, ¿no? Obviamente que también se puede. Eso es importante. Así que ya saben, por orden en la mesa Mayo, por clasificación. Pero existe una segunda, como les decía, una segunda posibilidad que también se usa, y es por los tiempos quirúrgicos. En una primera sección, los instrumentos que el cirujano va a usar en la primera parte del procedimiento quirúrgico. Por lo general, pinzas de campo, mango de bisturí. Claro, porque primero se colocan los campos, luego para fijarlos la pinza de campo, luego se hace la incisión, que es con el mango de bisturí. Por ejemplo, casi siempre así. Entonces, esos están en primera línea. Luego, en la segunda línea, los que
los que vendrían, y esto va a depender de la técnica quirúrgica, ¿ya? Entonces esas son las dos maneras. En general la más usada es por clasificación, sobre todo cuando se trata de cirugía de tejido blando. Bien, obviamente que el arsenalero siempre está con bata estéril, guantes quirúrgicos estériles, gorra, mascarilla, eso es obvio así. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Están ahí? Todo bien, profe. Ninguna duda. Bien, bien, Fernando. Sí, profe. Ok, ya, están ahí, qué bueno. No estoy hablando solo. Ya. Perfecto, eso en cuanto a instrumentación. La verdad es que la instrumentación quirúrgica es un área muy interesante. Tiene bastantes clasificaciones, bastantes ribetes. Hay una historia también detrás de esto porque resulta que los instrumentos quirúrgicos se han encontrado hallazgos, se han hecho hallazgos de instrumentos quirúrgicos incluso hace 1000 y fracción años antes de Cristo en civilizaciones anteriores, incluso no metales con las aleaciones que hemos hablado, sí, por ejemplo, de piedra, en que hay estructuras muy similares a una hoja de bisturí, a un escalpelo. En esa presentación, las primeras partes, las primeras diapositivas, llamémoslo así, hablan un poco de esa historia y instrumentos que parecen mangos de Jacob actuales, muy especiales. Y lo otro es que se han encontrado estructuras óseas, osamentas, por ejemplo, con trepanaciones. La trepanación es cuando se abre el cráneo y con cortes muy precisos que indican que fue hecho con algún instrumental. Ahora, obviamente que esa trepanación no fue hecha con fines terapéuticos, no fue una cirugía de cerebro, sino que eventualmente pudo haber sido sacrificios humanos, ¿cierto?, a las deidades. Pero ya esas intervenciones hablan de instrumentos arcaicos, ¿cierto?, antiguos, instrumentos primitivos, pero instrumentos al fin y al cabo que se utilizaron para realizar esas maniobras, esa técnica para abrir un cráneo, ¿ya? Que claramente no es un palo, no es una fractura. Sin ir más lejos, nuestros vecinos peruanos, la civilización inca, ahí es donde se encuentran también algunas osamentas con este tipo de intervenciones. También en Egipto y bueno, en el norte de África también se han encontrado bastantes restos óseos con intervenciones bien especiales que hacen pensar que fueron hechas con instrumentos. Sin ir más lejos, en los restos de lava volcánica de la erupción del Vesubio, se han encontrado también restos de instrumentos que hacen pensar que fueron usados para maniobras o técnicas quirúrgicas, procedimientos quirúrgicos. Así es que es bien, muy interesante todo eso. Bien, veamos el otro video. Se trata de cesárea en una gata. Si no hay dudas con respecto a instrumentación, me preguntan, ¿no? Entonces vamos a ver ese video. Veámoslo primero y luego hablamos de cesárea. ¿Ya? Me avisan si ven mi pantalla. Primero voy a buscar el video para que no... Si piensan alguna duda, me dicen nomás.
Ya, ahí vamos a ver ese video entonces. Me avisan si ven mi pantalla. Voy a apagar mi video y me voy a silenciar. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahí va.
Bien. ¿Se vio bien el video? Sí, profe. Perfecto. Bueno, primero un poco de historia. La cesárea se hace desde tiempos bastante remotos, incluso desde la época del Imperio Romano. Hay varias teorías. Una de las teorías es que Julio César nació mediante una cesárea. Y de ahí vendría el nombre de cesárea, de César. Por supuesto que en aquellos entonces la madre moría, podía morir antes del parto y practicaban la cesárea ya con la madre fallecida para sacar al feto, ¿cierto? Pero aparentemente también lo hacían cuando habían problemas de parto, simplemente sin mayores, obviamente, técnicas anestésicas, se lo podrán imaginar. Abrían cabeza abdominal, útero y sacaban también, y claro, era una cesárea, pero finalmente la madre terminaba falleciendo. Años posteriores, alrededor del 1500, bastante años después, se realizaba ya con algunos procesos anestésicos, qué sé yo, se realizaban cesáreas, pero no se suturaba el útero, no se cerraba el útero. Entonces había muchas complicaciones postoperatorias en las madres. Algunas vivían, otras no vivían simplemente, pero ya había una especie de avance con respecto a la anestesia, los manejos anestésicos. Bueno, hasta el día de hoy. Hay otras teorías, si lo buscan, hay otras teorías con respecto también al nombre que se le dio a la técnica de abrir el útero, que se le denominó caesum, y de caesum deriva cesárea. Hay varias teorías. Bueno, eso es interesante también conocer un poco la historia. En el caso del video, la verdad es que es raro una cesárea en felino. Una cesárea en gata no es lo más común. Lo común es cesárea en perro. Eso es bastante común. Hoy en día existen dos formas o indicaciones por las cuales realizar una cesárea. Una es cesáreas programadas ante hembras y razas específicamente que tienen predisposición a tener problemas de parto. Entonces se sabe que, un ejemplo, los bulldog francés, se sabe que tienen alta incidencia de distosia de origen materno, porque acuérdense que existen las distocias fetales, de origen fetal y de origen materno. Entonces, en el caso de los bulldog franceses se sabe, por lo tanto se planifica, ¿ya? Se planifica la cesárea. Pero también existe la cesárea cuando ya está, y esto es importante también, cuando ya está instaurada una patología del parto, ¿ya? O sea, un parto patológico, un parto distósico, ¿ya? Del origen que sea. Entonces existen estas dos posibilidades para realizar una cesárea. Algo interesante en la cesárea es el manejo anestésico. Pero antes que eso, veamos cómo se puede programar, cómo el médico veterinario determina qué fecha es cuando hay que hacer el procedimiento quirúrgico, antes del parto normal, obviamente, antes que venga el problema. Por supuesto que si es patológico, se trata de una urgencia. O sea, hay que hacer una cesárea sí o sí lo antes posible. Eso no cabe duda. Y cuando se trata de una cesárea programada, hay algunas formas de determinar la fecha de parto, como también programar la fecha de procedimiento quirúrgico.
Y en ambos casos, ya sea patológico o ya sea programado, la herramienta, una de las herramientas diagnósticas, si no la más importante obviamente, es la ecografía, ¿ya? O sea, siempre hay que hacer ecografías, ya sea ante un parto distóxico, porque eso nos va a entregar bastante información con respecto a número de cachorros y qué está ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de distocias fetales, podríamos pensar en una mala posición, ¿ya? Un cachorro que venga en postura, en presentación posterior, por ejemplo. Ustedes saben que lo normal es la presentación anterior de cabeza, la cabeza hacia el canal obstétrico duro y blando. Eso es como naturalmente nacen la mayoría de las especies, incluidos nosotros, parto normal. Entonces, cuando hay presentaciones patológicas, obviamente que pueden haber trastornos del parto, y entonces la ecografía es la que ayuda bastante a poder definir y poder diagnosticar la causa. Como también la ecografía nos ayuda a predecir la fecha de parto mediante algunas mediciones, por ejemplo, la medición de los cráneos, de la medición parietal, interparietal. Hay una escala y eso nos va a dar una fecha posible de parto. Por supuesto que también tenemos que hacer una buena anamnesis, guías de cruza. Por lo general los dueños, si no se trata de una perra que tiene valor reproductivo, a veces ni siquiera saben que se cruzó. Entonces ahí es un poco, por eso que es necesario hacer otro tipo de examen. Pero también existen aquellas perras que tienen un valor genético importante y que se le hace inseminación artificial, eso existe. Aunque no nos dediquemos a eso, ni muchos no están ni de acuerdo, pero sí se hace, es interesante. Entonces se tiene la fecha precisa de la inseminación, por lo tanto podemos predecir una fecha en forma bastante precisa de parto. Pero acuérdense que la ecografía es algo sumamente importante, unido a la anamnesis, unido al examen clínico, unido a varias cosas. Otra cosa importante es que cuando la perra se acerca al momento de parto, la temperatura corporal disminuye, por lo menos alrededor de 2 grados. ¿Ya? Entonces, horas previas al parto, la temperatura corporal disminuye. ¿Ya? Así que son varias, clínicamente son varias los factores y las condicionantes en que hay que fijarse. Ahora, con respecto ya entrando a la técnica quirúrgica y sobre todo a la técnica anestésica, es importante definir algunas cosas. Cuando se trata de hacer una cesárea, independiente de las causas, vamos a tener que anestesiar a un paciente que está con útero grávido. Por lo tanto, y además existe el traspaso de la barrera transplacentaria, es decir, los agentes tranquilizantes, sedantes, anestésicos, muchos de ellos traspasan la barrera transplacentaria y llegan a los cachorros. Entonces, ¿qué usar, qué no usar? Y aquí hay algo sumamente importante, interesante, que los anestesistas son los que manejan esto, pero obviamente que el cirujano también tiene que manejarlo. Lo que normalmente se ocupa es como agentes inductores, inducción anestésica, ¿se acuerdan de las fases de la anestesia? En la inducción se ocupan principalmente propofol. También se ocupan mezclas de propofol y ketamina, lo que los anestesistas llaman el ketofol, en mezcla. No hay que premedicar, no hay que usar ni un fenotiazínico, ni acepromacina, ni silacina, ni nada de eso. ¿Ya? No se premedica, sino que se induce directamente al paciente. Ahora, todo este proceso debe ser muy rápido.
lo cual involucra que tenemos una preparación, una organización en el pabellón bien importante. Todos los materiales que requerimos, todos los instrumentos que vamos a necesitar, como también el personal. El personal que vamos a requerir, enfermeros, técnicos veterinarios, importante también, los técnicos veterinarios son profesionales que aportan de forma bien interesante al médico veterinario. Entonces, técnicos veterinarios que están capacitados para recibir a los cachorros. Entonces, si vamos a recibir tenemos, por ejemplo, 10 cachorros vivos, están todos viables, todos bien, no vamos a tener a un técnico para recibir a los 10. Le van a faltar más. Por lo tanto, tenemos que tener el personal en número y los materiales y todo en forma adecuada para poder recibir esos 10 cachorros. El ideal es que tengamos a 10 técnicos para que cada uno se haga cargo de un cachorro. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por eso que se debe hacer una evaluación previa e incluso el número de cachorros a los cuales vamos a recibir. Entonces la inducción se hace mediante propofol o mezcla de propofol y ketamina, sin premedicación, nada de eso. Lo otro importante es que sirve mucho realizar alguna infiltración o bloqueo, sobre todo en la línea media, donde se va a hacer la incisión para hacer la laparotomía abdominal, y puede ser con lidocaína o bupivacaína, lo cual ayuda bastante, una buena analgesia y anestesia local, ¿ya? Con eso podremos disminuir bastante las dosis de propofol y o ketamina. Antiguamente se usaba la ketamina sola, pero ketamina sola no es bueno. En mezcla sí, o propofol solo, pero ketamina sola no. Entonces, una infiltración en línea media es bastante buena. Y como también analgesia, ¿ya? La misma ketamina, acuérdense que es un buen analgésico somático, por lo tanto, proporciona analgesia. Se prepara rápidamente al paciente, se fija a la mesa quirúrgica y aquí es donde el cirujano tiene que actuar rápido. Generalmente se trata de un cirujano que tiene que tener mucha expertise, ¿ya? Para hacer un procedimiento rápido. Entonces, lo que se realiza es una incisión en línea media, obviamente, una laparotomía abdominal, para exponer el útero, ¿ya? Y aquí la incisión tiene que ser grande, importante, para exponer bien el útero. Ahí no tenemos que ser amarretes con la incisión, sino que amplia nomás, porque eso dificultaría la exposición del útero. Y la incisión en el útero se hace en forma de B, lo más aconsejable es de V, lo más aconsejable es que sea en la bifurcación de los cuernos uterinos al cuerpo del útero, ¿ya? De tal manera que a través de esta única incisión exponemos y exteriorizamos a todos los cachorros. Por supuesto que se hace traccionando los que están más cercanos a la incisión hacia los que están más lejanos, obviamente, ¿ya? Se debe sacar al cachorro, liberarlo del saco, ¿ya? Saco amniótico, liberarlo, traccionar suavemente y desgarrar, ¿ya? Separar la placenta de los sitios de implantación placentarios en el útero, ¿ya? Se desgarra, se saca, ¿ya? Eso es importante. Y aquí viene algo, bueno, y así consecutivamente con cada cachorro. Y se entrega, se libera del saco amniótico, de todas las membranas fetales, y se entrega inmediatamente a cada uno de los técnicos o enfermeros, etc. Para que realicen cosas que son sumamente importantes y que lo hace la madre al nacer los cachorros.
limpiar las vías respiratorias altas, despejarlas de secreciones. Este es el paso de la vida en líquido a la vida aérea. Entonces, tiene que ser ayudado, como lo hace la madre, lamiéndolo, moviéndolo. Entonces se seca y se limpia. Se puede limpiar con una compresa o bien con veras de aspiración, pero debe ser bien suave, bien delicado la aspiración para no producir lesiones. Y lo otro importante es ponerlos con la cabeza hacia abajo, pero no agitarlos tanto, que a veces se agitan, no sé si lo han visto, y eso puede causar algunas lesiones. Pero si la cabeza inclinada, puede ser que así nacen, ¿ya? Con la cabeza hacia abajo. Entonces, de esa manera, por gravedad, salen las secreciones. Y abrigarlos. Eso es bien importante, que no pierdan temperatura en el periodo neonatal, que eso podría causar, solo eso podría causar la muerte. ¿Ya? Por eso es que la madre se acurruca y le da calor. Naturalmente es. Entonces la idea es que sea lo más natural posible. Y lo otro, esto es algo que antes no se hacía. Se separaba inmediatamente la placenta del cachorro. Se hace una ligadura en el cordón umbilical alrededor de una distancia no debe ser pegado al abdomen, alrededor de 2 dedos, 2 centímetros. Se hace una ligadura simple con el material de sutura absorbible, ácido poliglicólico, puede ser un 3-0, sin traccionar el cordón umbilical del abdomen para no producir lesiones en la pared abdominal. Y antiguamente se separaban al tiro, pero ahora se sabe que es bueno dejar a los cachorros unidos a la placenta mediante el cordón umbilical por lo menos unos 20 minutos, ¿ya? Y esto mejora bastante el hematocrito de los pacientes, de los cachorros, de los recién nacidos, mejora el hematocrito. Y luego de alrededor de 20 minutos ya se puede hacer la ligadura, que perfectamente la puede hacer el técnico o el médico veterinario que reciba, o un médico veterinario que esté con los técnicos, hace la ligadura y corta bastante. Sí, pero ese es un dato bien interesante, no separarlo inmediatamente de la placenta. La placenta le pega ahí una cantidad importante de tejidos sanguíneos. Una vez que ya se ha hecho todo lo mismo con cada uno de los cachorros, hay que cerrar el útero, siempre teniendo en cuenta de no tener descargas, secreciones uterinas dentro de la cavidad abdominal. Y para esto tamponeamos con compresas grandes, varias compresas, muchas compresas, la incisión que hicimos en la lineal, ¿ya? Entonces, luego hay que cerrar el útero. ¿Cómo se cierra el útero? Se cierra con un material multifilamento, un ácido poliglicólico, y en el video la doctora lo hace mediante un doble patrón de sutura y lo hace con sutura continua, ¿ya? En realidad pues, puede ser un patrón que incluya mucosa y luego un patrón que incluya la serosa, ¿ya? Con el Cushing, por ejemplo, bueno, esto es un poco difícil de explicarlo, pero el ideal es el doble patrón de sutura. Ahora también podría ser punto simple de cirujano, ¿ya? Interrumpido no continuo en la mucosa, y luego simple de cirujano en la serosa, también podría ser, ¿ya? También. Y luego, no sé si se fijaron que se hizo un patrón de serosa con serosa, entonces la serosa cubrió el primer patrón de sutura. Eso es bastante interesante, ¿ya? Ahora, la idea de realizar este tipo de cierre es que no tengamos fugas, ya que quede absolutamente impermeable, ¿ya? Porque obviamente si hay fugas desde el contenido uterino hacia la cavidad abdominal, vamos a tener problemas infecciosos, irritativos, peritonitis, ya ese es uno de los riesgos, ¿ya?
También podemos usar una técnica que se llama aumentalización, que es el aumento mayor, o el craneoplano, el manto del cirujano, que es el nombre que nace desde la curvatura mayor del estómago y va hacia caudal cubriendo todos los órganos, lo podemos unir, pegar mediante unos patrones de sutura de un simple cirujano sobre la herida que hicimos en el útero. Esto ayuda a disminuir las posibilidades de adherencias cuando hay un órgano que está herido, suele pegarse, esas son las adherencias, así, bien simple, se pega a otros órganos, intestino, colon a ese nivel, vejiga también eventualmente, entonces no sería bueno tener adherencias ahí, por lo tanto es buena idea hacer una aumentalización. La aumentalización protege, aumenta la irrigación, como también aumenta en la zona lesionada el tejido linfático, es rica el tejido linfático. Entonces eso es bien interesante, la aumentalización. No solo se puede usar para estos casos, sino que se usa, ya lo vamos a ver en otros videos, en otras cápsulas, se usa también para cirugía intestinal, etc. Y luego se hace el cierre tradicional, convencional de línea alba, fascia con fascia, y subcutánea, en el caso de la perra, en la gata no es necesario hacer subcutánea, y cierre de herida. El ideal es colocar a los cachorros que mamen apenas la madre, la perra o gata, esté ya incorporada, recuperada del proceso anestésico, sin problema se puede colocar. O sea, imitando un poco la naturaleza. Acuérdense que la cercanía y cuando los cachorros maman, se produce el reflejo, la conducta del apego. Eso es súper importante, para que la hembra quiera alimentar a esos cachorros. Si no, de otra forma tendríamos que alimentarlo artificialmente y eso es más difícil, es más caro, aumenta la morbimortalidad en los neonatos, así que lo mejor es que la madre se haga cargo de eso. En cuanto al postquirúrgico, deberíamos tener al menos 48 a 72 horas en hospital. Mientras más rápido se vaya a su ambiente, mejor, porque ahí va a estar más acogida, acuérdense que las perras y sobre todo las gatas se estresan mucho en lugares extraños, entonces 2 o 3 días está bien. Ahora, siempre que abramos un órgano, ya sea intestino, ya sea útero, sea vejiga, siempre tenemos que tener el cuidado de estar seguros de que no tenemos filtraciones para prevenir peritonitis, etc. Entonces, es conveniente, muy conveniente, antes de dar el alta, hacer un control ecográfico. Hacer una ecografía abdominal con fines de determinar que no exista líquido libre, que no existan procesos inflamatorios importantes, etc. ¿Ya? Eso el ecografista lo determina, pero sí que es importante hacerlo antes de dar el alta. Si no hay ninguna alteración de ningún tipo, todo está bien, podemos citar un control al paciente a los 7 días y luego a los 14 días, 15 días, citarlo para extracción de material de sutura y damos la alta definitiva. Ese es más o menos el manejo general. No sé si hay alguna duda. ¿Ninguna duda? ¿Todo ok? Sí, profe, todo bien. Ya. Bien, bien. ¿Hay alguno del grupo de la tarde aquí? Veo, a ver. Yo, profe. Claudia. Yo, profe, yo soy de la profe. tarde. Fernando, muy bien.
¿Quién más? ¿Nadie más? Camila Oyarzún también. Está hablando en el chat. Camila, muy bien. Me falta Javiera. Javiera pudo, ¿no? Sí, también está. Ah, están los 4 de la tarde. Sí, por el correo que mandó anoche, profe. Sí. Sí, es que no podía, en la tarde estoy súper complicado, entonces solicité la posibilidad de hacerlo, de que se unieran al grupo de la mañana. Veo que está mayoritariamente el grupo de la tarde más que el de la mañana. Profe, una consulta. Sí. ¿La clase empieza a las 9 o a las 8:30? Mire, hay dos versiones. Uno que empezamos a las 10, otro a las 8:30. Eso le iba a decir. Pongámonos de acuerdo, partamos a las 9. Yo creo que 9 es buena hora. 10 creo que es muy tarde. Partamos a las 9. Ya. 9 minutos más, minutos menos, obviamente, pero Perfecto, siempre profe. les voy a mandar el link por ahí tipo 9, ¿ya? ¿Y va a mandar todas las clases un link distinto o vamos a seguir utilizando este? Sí, les voy a mandar la grabación, tal vez no hoy día mismo, pero sí, no el mismo día, pero sí les voy a mandar la grabación, les voy a mandar en la presentación de instrumental para que la tengan, la chequen, que es muy interesante, así que todo eso. ¿Ninguna duda? ¿Todo ok? ¿Terminamos? Todo aquí, profe. Perfecto. Bueno, acuérdense que a la tarde no hay clases. Bueno, ya están todos los de la tarde, así que... Profe, una compañera preguntó por el chat los controles. Sobre los controles. ¿Cuándo Ya. son? ¿Cómo son? Mira, Etcétera. hasta la fecha no tenemos fecha de control de taller, puesto que deberíamos volver o sea, así está estipulado en el calendario. Tenemos 3 clases online y a la 4ª sería presencial. Entonces ahí vamos a hacer los controles y todo eso presencial. Ahora, si no se puede volver a presencial, que eso está ahí, estamos en espera, o sea, si no sacan cuarentena y eso ya no depende ni siquiera de la universidad, va a haber que hacer controles de alguna manera online. No queda otra. Pero tranquilo, estamos recién empezando. Estamos en los canapés, como cuando vamos a los matrimonios, recién los canapés, estamos recién empezando la fiesta nomás. ¿Ya? ¿Listo? Que estén muy bien. Que les vaya bien. Cuídense, no salgan. Muchas gracias. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe. Ya, no salgan a exponerse, cuídense ustedes mismos.